Hola amigos, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Reciban un saludo cordial de su pastor y amigo Luis Franco desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia. Sean todos bienvenidos en el día de hoy a esta importante reflexión para nuestra vida cristiana. En el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un hermoso tema que, aunque no es popular, es un tema del cual todos debiéramos de interesarnos. ¿Por qué? Porque se trata acerca del juicio de Dios. Reconozco que hablar de este tema, pues no es muy elegante, no es muy bonito y no toda la gente está dispuesta a prestar oído porque estamos acostumbrados a que nos hablen bonito, a que nos digan que nos va a ir bien, que vamos a prosperar, que vamos a tener dinero, que vamos a tener salud, plata y amor y todo aquello. Pero tampoco podemos cerrar los ojos a una realidad, y es de que un día cada ser humano tendrá que entregar cuentas a Dios. Por eso en el día de hoy quiero titular esta reflexión El gran día del juicio. Amigos, cuando hablamos de juicio, estamos hablando de un procedimiento que una autoridad ejerce sobre una persona cuando necesita juzgarla y declararla inocente o culpable. O cuando una autoridad tiene que, digamos, mediar y juzgar entre las partes, cuando hay varias personas involucradas, para saber quién es el culpable y quién es el inocente, en cualquiera sea los casos. Ahora, en cuanto a este tema de juicio, de disciplina, de castigo o de recompensa, pues Dios ha sido didáctico, ha traído enseñanza al ser humano y aunque usted de pronto y yo no lo hayamos entendido, Dios nos ha venido enseñando acerca de este tema desde temprana edad. ¿Se acuerda usted, mi querido amigo, cuando su padre o su madre lo llamaba a cuentas y le pedía razones y le pedía argumentos y le preguntaba por qué hizo tal cosa, por qué falló, por qué cometió un error? Pero también cuando las cosas iban bien, de pronto nuestro padre nos felicitaba y nos premiaba. ¿Recuerda eso? Eso empezó a suceder en la vida del ser humano desde temprana edad, inclusive cuando éramos bebés de 1 año o 2 años, que uno de pronto fue requerido por el papá, por la mamá y nos decía, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Más tardecito, cuando ya fuimos a la escuela, usted recordará que el profesor muchas veces nos llamó la atención, nos disciplinó si era necesario, pero seguramente también nos dieron una medallita de honor. O sea, el juicio es un asunto de doble filo, para bien o para mal, para condenación o para recompensa. Y todo eso se vino desarrollando en la vida de cada uno de nosotros y en la medida que fue pasando el tiempo, pues nos fuimos viendo involucrados en estas situaciones, en estos procedimientos. ¿Recuerda usted cuando inició su trabajo en una empresa y de pronto fue llamado por el gerente, por el jefe de personal, para entregar cuentas porque las cosas no salieron bien? Bueno, y usted tuvo ahí enfrente de un juicio, aunque no era un juicio judicial, ni condenatorio, ni cosa por el estilo, pero ahí está el principio del juicio. Y en cuanto a este tema, pues lógicamente el juicio que más popular es y que más conocemos es cuando una autoridad judicial, cuando un juez llama a una persona que ha cometido delitos y entonces, pues bueno, ahí se hace el procedimiento de juzgarlo. Claro, allí está el abogado defensor, está el fiscal, el que acusa, y entonces el juez, analizando las pruebas y mirando las partes, pues a conciencia toma una decisión, para bien o para mal. Amigos, y estar involucrado en este procedimiento, especialmente en un juicio judicial, les cuento que usted tal vez lo sabe, que eso no es bonito, eso no es agradable, eso es
es feo, no es algo que nos guste, que nos alegre. Por eso hasta donde más podemos tratamos de evitar ir a los tribunales y menos ser juzgados y condenados por alguna situación. Pero ¿qué pasa? Desde la niñez, nuestra vida de adolescente, nuestra vida de empleado o empresario, qué sé yo, o en nuestra vida normal, del diario vivir, pues estamos viendo este procedimiento que se repite día a día. Pero se ha puesto usted a preguntarme, he preguntado alguna vez, ¿esto a dónde me lleva? Pues amigos, esto nos lleva a que el Dios de los cielos, a que el Señor Dios Todopoderoso ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo. Él llevará a cabo un juicio y condenará y recompensará a cada quien según sea su obra. Miremos lo que dice la palabra de Dios, porque nuestra opinión no tendría valor si no está basada en la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe con haberle levantado de los muertos. En reflexión pasada que hablábamos acerca de la amnistía de Dios, decíamos que Dios cargó en Cristo el pecado de todos los que creen en su palabra y de todos los que creen en Él. Pero, ¿qué pasa con aquellos que descartan a Cristo, que desprecian a Cristo y que no quieren nada con el Señor? O sea, no quieren obedecer, no quieren vivir la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, para ellos, según dice la palabra, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La justicia de Dios no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios no tiene acepción de personas. Delante del trono de Dios estarán todos los seres humanos que descartaron de plano la gracia y la misericordia de Dios. Y como ellos no quisieron que Cristo cargara sus pecados en el Calvario, y como ellos no aceptaron que Cristo fuera el sustituto y el salvador de ellos, en reflexión pasada yo les decía que el pecado no puede quedar impune. El pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser juzgado y tiene que ser condenado. Y Dios, en su gran amor, con el que nos ha amado tanto, envió a Jesús para que fuera nuestro sustituto y llevara el peso de nuestro pecado y fuera condenado por nosotros y llevara sobre su cuerpo toda la justicia y el juicio de Dios. Pero como mucha gente y la gran mayoría de la humanidad no quiere aceptar este regalo y esta oferta de Dios y esta amnistía de Dios y esta misericordia de Dios, vuelvo y digo, el pecado no puede quedar impune. El pecado tiene que ser condenado. El pecado tiene que ser juzgado. El pecado tiene que alguien pagarlo. Cristo se ofreció voluntariamente para pagar nuestra deuda, pero muchos orgullosos y soberbios en el mundo dicen: yo no quiero nada con Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos tendrán que pagar su pecado. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios por su maldad. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por sus iniquidades. Como fueron tan vanidosos y orgullosos que no quisieron aceptar el amor de Dios, la misericordia de Cristo para salvarlos, porque no querían compromiso con Dios. Porque ellos decían: si yo acepto que Dios es mi Salvador, entonces yo tengo que servirle, y eso es lo que yo no quiero, porque el mundo es muy bonito, el mundo es muy agradable y yo hago lo que quiero en esta vida. Bueno, y Dios, como es todo un caballero, no obliga a nadie. Pero en la justicia de Dios, dice la Biblia, Dios no puede pasar por alto al culpable. Repito, Cristo se hizo cargo o se quería hacer cargo de sus pecados, pero si usted no quiso, entonces usted tendrá que responder. Veamos otra escritura, y seguramente es una escritura que le va a sorprender, la cual está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Quiero leer unos textos que de por sí ya están explicados, ya están interpretados. Es una revelación de la palabra
de cómo va a ser el juicio de Dios, el gran día del juicio. Esto no va a ser agradable, esto no va a ser bonito. Allí temblarán los hombres, allí llorará la humanidad, allí la gente se arrepentirá de haber ofendido a Dios, allí la gente se arrepentirá de no haber aceptado a Cristo, de no haber aprovechado la oportunidad que Dios les brindó, no una vez, sino centenares de veces, pero la dejaron pasar. Porque más pudo el deseo de la carne, más pudo el deseo de pecar, más pudo el deseo de servir a Satanás, más pudo el deseo de las cosas fáciles de este mundo que el amor a Dios y la misericordia de Dios. Entonces, como el pecado no puede quedar impune, veamos lo que dice la palabra de Dios. Y me gustaría que usted tome nota de esta cita bíblica. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y otros versos se siguen. Escuche con atención lo que dice la palabra. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De esto Cristo quería salvar a la humanidad. De este día del juicio tan terrible y espantoso. Cristo quería salvar tu alma. Cristo quería salvar al mundo entero. Pero como el mundo ha sido engañado por Satanás y la gente ha colaborado más con el pecado que con las cosas de Dios, entonces el mundo no aceptó el amor y la misericordia de Dios. Y mira el destino, mira el final que les espera. El apóstol Juan nos da testimonio y dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. En la visión de Apocalipsis, el apóstol dice que en el cielo, allá en el espacio infinito, vio un gran trono blanco. Ese trono nos habla de autoridad. Ese trono nos habla de majestad. Ese trono nos habla de que allí se va a sentar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice que el cielo y la tierra se apartaron porque se necesitaba un gran espacio, porque allí van a presentarse delante de Dios todas las almas que han vivido en este planeta, desde el primer hombre hasta el último hombre que vive en este planeta llamado Tierra, pero que no sirvió a Dios y no se arrepintieron de sus pecados para servir a Dios, estarán allí para entregar cuentas a Dios y para ser juzgados. Y como dice aquí la Biblia, para ser condenados. Y el apóstol Juan sigue diciendo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. El escenario es terrorífico. El escenario nos pone nerviosos. El escenario es espantosamente cruel y terrible. Ante la majestad del Dios Santo y Todopoderoso se presentará cada ser humano. Y dice que estará todo el mundo de pie para entregar cuentas a Dios. Aquí dice el apóstol que vio a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Grandes y pequeños seguramente de estatura, pero grandes y pequeños seguramente en posición, en autoridad y en rango. Porque en este mundo hay gente grande. Están los príncipes, están los reyes, están los capitanes, están los artistas, están los presidentes, están los grandes empresarios, los grandes ricos del mundo, que son grandes, que todo el mundo les rinde pleitesía, que son señores de la tierra y los dueños de la riqueza del mundo, y hacen lo que quieren con el pobre, y hacen lo que quieren con el pequeño, y abusan de todas sus obras, de todas sus cosas, y para ellos no hay quien los controle y no hay quien los juzgue. Ellos son los grandes, que mataron, que deshicieron, que acabaron, que se apoderaron de la humanidad y que cometieron todo tipo de injusticia, estarán de pie delante de Dios. Allí no será
Allí no habrá grande, respetable. Allí Dios no mirará a nadie por el título, por el honor, por el apellido de la familia. Allí delante de Dios todo el mundo es igual. Todo el mundo es un pecador. Todo el mundo es un alma necesitada que necesita entregar cuentas por lo que hizo en esta vida mientras estuvo vivo. Amigo mío, usted tendrá que dar cuentas a Dios. Usted tendrá que estar un día delante del tribunal de Dios si es que en este momento no se acoge a la misericordia y a la salvación de Dios. Hoy Dios te está brindando a través de esta predicación o esta reflexión una oportunidad para que venga Cristo. Se arrepienta antes de que sea demasiado tarde, porque usted no sabe en qué momento tendrá que morirse. Hay gente que dicen, bueno, yo me arrepiento cuando me esté muriendo, o la muerte todavía no me va a visitar. ¿Qué sabe usted de esto? Nadie sabe cuándo se va a morir, y mucho menos no se confíe de que uno se pueda arrepentir cuando se está muriendo. Si no sabemos arrepentirnos ahora que estamos en plenas facultades de nuestra mente y de nuestro raciocinio, mucho menos en una situación crítica. Así es que si usted no se prepara, si usted no se alista y no le entrega su corazón a Cristo, usted está corriendo un gravísimo peligro. Dice que los muertos grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. Oye, y los libros fueron abiertos. Qué tremendo cuando uno se presenta ante una autoridad y uno sabe que ha cometido errores y uno sabe que ha fallado, y ese hombre o esa persona que está encargada de impartir justicia abre los libros y empieza a analizar el proceder y el control de nuestra vida y cómo se ha desarrollado los hechos en cualquier área de nuestra vida. El culpable tiembla, el culpable se pone nervioso, el culpable se le da un susto terrible, el culpable no sabe qué hacer. Esto es estar delante de la presencia de un hombre que tiene autoridad. Esto es terrible. ¿Cómo será estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, ante quien cada uno tendrá que entregar cuentas al Señor? Y allí, como decía en reflexión pasada, como muchos no quisieron aceptar al abogado la salvación de Cristo que hoy ofrecía por gracia, entonces ese Cristo que hoy quería ser nuestro abogado será nuestro juez, un juez implacable, un juez que juzgará al mundo con rectitud y con justicia. Hoy, mi amigo, Dios te hace un llamado para que vuelva sus ojos a Dios antes de que sea tarde. Y dice la palabra de Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oye, mi amigo, ¿se ha puesto a pensar cuáles han sido nuestros hechos? ¿Cuáles han sido nuestras obras? ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento? ¿Cuáles han sido nuestras actitudes? ¿Nuestra forma de andar durante toda la vida? Si somos conscientes, si somos realmente honestos con nosotros mismos, tenemos que aceptar que la mayoría de nuestras obras, la mayoría de nuestras actitudes han sido pésimas, han sido sucias, han sido pecaminosas delante de Dios. Tanto así que dice la Biblia que hasta de una palabra ociosa Dios tomará cuenta en aquel día del juicio. Cuánto pecado, cuánta maldad, cuántos malos negocios, cuántas trampas, cuántos robos, cuántos crímenes, cuántas maldades, cuántas injusticias hemos cometido. Y para colmo, las cosas parece que van bien y uno cree que esa es la vida que hay que vivir y que Dios está perdido del planeta y que Dios no nos está mirando y que Dios no tomará cuenta. No, mi amigo, no nos engañemos. Dios tiene anotado cada pensamiento, cada actitud, cada palabra, cada comportamiento. Cada vez que usted agrede a su hermano, cada vez que usted es injusto, cada vez que usted mata, que roba, que miente, cada vez que usted comete una trampa, cada vez que usted comete un engaño a su prójimo, Dios lo está mirando y todo eso está anotado en el libro. Y si usted no se arrepiente hoy, un día tendrá que entregar cuentas a Dios, pero será demasiado tarde. Allí no hay perdón y allí no hay misericordia. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y todos los muertos fueron juzgados según sus obras. Todo el mundo es juzgado según sus obras. Ay de aquellos
que son conscientes de que están caminando mal, pero en vez de dar media vuelta y arrepentirse delante de Dios, siguen hundiéndose en el fango del pecado, creyendo que nada va a pasar y creyendo que como la vez pasada les salió todo bien, que nuevamente lo pueden volver a repetir. Pero el día se llega cuando todo se acaba, cuando todo se termina y cuando cada quien tendrá que entregar cuentas al Dios Todopoderoso, al Dios que nos envió al mundo con una misión de hacer su santa voluntad, con una misión de servirle, de honrarle y de vivir una vida agradable delante de Él, pero que hemos vivido sin Dios y sin ley. Amigo mío, si esta es su situación, reflexiona, piensa, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Conviértete a Cristo, conviértete a Dios ahora mismo. Hoy es tu día de salvación. Y sigue diciendo la palabra y termino. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero lo más triste es lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para muchos esto es una mentira. Para muchos esto es algo falso. Como dicen algunos, ¿cómo se le va a ocurrir a Dios mandar a la gente al infierno? Mandar a la gente, como dice aquí, a un lago de fuego a que se ardan. Si es que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Dios es bueno y misericordioso, por eso nos envió el sustituto. Por eso Cristo murió en la cruz. Él no cometió un solo pecado, murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Pero vuelvo y digo, el pecado no puede quedar impune. Si usted no quiere a Cristo, no quiere la salvación de Dios y no quiere que Cristo sea el sustituto y perdone sus pecados, entonces usted tendrá que pagar por ellos. Oye, pero es que el pagar por los pecados significa condenación eterna. Y dice aquí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué espantoso, qué miedo, qué terrible. Sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Jesús en una ocasión le dijo a los apóstoles, gócesen ustedes, hijos míos, de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si usted se convierte hoy, si usted se arrepiente hoy de sus pecados y sinceramente le entrega su corazón a Dios para vivir una vida nueva y recta delante de Dios, Dios dice que Él escribe su nombre en el libro de la vida. Y usted no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted no estará en ese juicio de Apocalipsis capítulo 20. Usted estará en el reino de los cielos, gozando de la bendición y de la gloria de Dios. Mi querido amigo, esta reflexión ha salido de lo profundo de mi corazón. Dios me inquietó para que hablara de este pasaje de la Escritura. Será porque Él quiere tener misericordia una vez más de usted y quiere que escape del peligro que le amenaza. Mi querido amigo, Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde a usted y a toda su familia. Y dice la palabra, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendiciones para todos. Será hasta una nueva oportunidad.